Muy bien, pues buenas tardes. Muchas gracias a nuestros seguidores por estar hoy con nosotros en estas tardes esenciales en Instagram de Vero y Blanca. Hoy nos acompaña, es un honor para Vero y Blanca que esté con nosotros, Marcial Gómez, que es el director general de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía. Muchas gracias, bienvenido, buenas tardes. Pues muchas gracias a vosotros, el honor es mío y tengo que comenzar felicitando, ¿no? Por ese premio Andalucía Más Social por la provincia de Almería que merecidamente habéis conseguido en esta edición. Yo creo que es un premio que hace honor a esos 40 años ya celebráis, ¿verdad? Esos 40 Sí. años que lleváis trabajando por la mejora de la vida de las personas con discapacidad y por la inclusión en todos sus aspectos. Así que enhorabuena, como digo, el honor es mío de poder compartir un ratito con vosotros hoy. Muchas gracias os damos a la Junta de Andalucía por este reconocimiento que todavía no nos lo habéis podido entregar por esta situación de confinamiento y de limitaciones en movilidad y esperamos muy pronto poder estar en Sevilla para poder celebrarlo y festejarlo. Así es, Antonio. Teníamos un acto que cumplía con las medidas de seguridad que estaban establecidas en aquel momento y precisamente coincidió que se pusieron en vigor todas las nuevas y decidimos cancelarlo y sinceramente no sé si finalmente acabaremos haciendo un acto parecido a lo que estamos haciendo hoy o si podremos por fin saludarnos en persona y entregaros ese premio. Muy bien. Para quien no conozca a Marcial Gómez, es licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba, aunque él nació en Extremadura y en Badajoz, concretamente, en un pueblecito de Badajoz. Él ha sido diputado en las Cortes Generales durante 3 legislaturas, creo recordar, y ha sido miembro de la Comisión de Atención, bueno, de Trabajo y Política para Personas con Discapacidad. En la situación que estamos ahora mismo, sabes que las personas con discapacidad somos un grupo ciudadano de especial riesgo. Existe mucho miedo por parte de nuestra población a salir a la calle, a reunirse. ¿Qué debe haber más? ¿Miedo o respeto? Bueno, yo aquí me muevo en una dualidad de sensaciones, ¿no? Por una parte es cierto lo que me dices, pero por otra parte tenemos que tener cuidado con esto. Vamos a ver, las personas con discapacidad no son un grupo de riesgo frente al COVID, ni muchísimo menos como lo puedan ser las personas mayores. Solo lo son en el caso de que sean personas mayores o en el caso de que tengan asociadas a su discapacidad o concomitantes con sus circunstancias de discapacidad, pues las enfermedades que todos más o menos ya conocemos que te hacen pertenecer a esos grupos de riesgo. Correcto. En otro caso no se está en un Uh grupo -huh. de riesgo. Y por eso te decía que me muevo en esta dualidad, ¿no? O en Sí. este doble sentimiento, porque por un lado, como gobierno de la Junta de Andalucía, pues tenemos que asumir todas estas restricciones que estamos viviendo y que se adoptan o que se acuerdan precisamente para proteger la salud de las personas que están en esa situación de riesgo. Pero por otro lado, pues me duele que las personas con discapacidad salgan perjudicadas o vean mermados sus derechos, precisamente por esa adopción de esas medidas, ¿no? Que ya nos limitan a toda la ciudadanía en el uso de nuestros derechos de lo más normal, ¿no? Como salir por la noche o como acudir a tomarnos una cerveza a cualquier terraza, O pero en juntarnos el más de caso, 6 personas. o juntarnos más de 6 personas, efectivamente, pero en el caso de las personas con discapacidad tenemos que estar muy atentos precisamente para que no se vulnere ningún derecho de los que damos ya por sentados, ¿no? Tenemos que Uh estar -huh. muy atentos porque esta situación es de especial riesgo precisamente y se pueden incluir en, en vulneraciones de derechos no intencionadas, Uh -huh. pero que sí se pueden producir y hay que estar atentos. Desde Europa, el gobierno central va a recibir partidas económicas importantes que después irán repartidas por las diferentes comunidades autónomas. En el caso de Andalucía, se tiene ya previsto qué partida o qué dinero va a ir destinado a iniciativas sociales de cara a hacer frente a las situaciones que ha provocado el COVID. Pues mira, Antonio, en la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación hemos recibido efectivamente una notificación por parte de la Secretaría de Estado del Gobierno de la Administración Central, la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, en la que se nos propone ya un borrador o un esbozo de un plan de choque precisamente eh, directamente orientado a materia de dependencia. Este plan de choque no solo
tiene un contenido económico, ¿no? Sino que además tiene un contenido de reformular o de repensar todo el sistema de atención a la dependencia, porque tenemos que tener en cuenta también que esta pandemia lo que nos ha demostrado es que el sistema de atención a la dependencia basado en el ladrillo, basado en las grandes residencias, pues no funciona, especialmente no funciona en el ámbito de la discapacidad. En el ámbito de la discapacidad está claro que tenemos que apostar por nuevas formas de convivencia, por nuevos modelos, ¿no? de atención a la dependencia. Y en la pata económica por la que me preguntaba, pues la propuesta que hace el gobierno central, si no recuerdo mal, es de un incremento paulatino distribuido a lo largo de 3 años, ¿no? Sería un objetivo 21-2023, en el que este año va a incrementar en 600 millones su participación para el sistema de la dependencia, ojo, a nivel nacional, 600 millones para toda España. En un segundo tramo, en el 2022, incrementaría otros 600 y finalmente en 2023 otros 600. Con lo cual, habría incrementado en 1.800 millones de euros su participación en el sistema de la dependencia. Esto, que duda cabe, es un avance, es algo que las comunidades autónomas venimos reivindicando desde hace muchísimos años, que la financiación de la dependencia estaba infradotada por parte de la Administración central, pero no nos satisface totalmente, porque 1.800 millones de euros, es decir, todo el crecimiento previsto que tiene pensado el Gobierno central acometer, es ni más ni menos que lo que está pagando en este momento Andalucía, la comunidad autónoma andaluza, en el sostenimiento del sistema de la dependencia. Ellos dicen que con esta inversión se recuperaría la que había en 2012, cuando comenzaron los recortes, y eso es cierto, pero también es cierto que de 2012 a 2020 hay muchísimos más dependientes, hay muchísimas más personas en el sistema que requieren de atención y que requieren de medios y de dotación económica que les dé respuesta. Con lo cual, lo valoramos positivamente. Cualquier euro que llegue, el compromiso de nuestra consejera es que será íntegramente dedicado a mejorar la atención a la dependencia, especialmente el precio del coste plaza, como no puede ser de otra manera. También, como digo, a reformular, ¿no?, todos estos modelos asistenciales. En esto, lógicamente, tenemos que ir de la mano del Ministerio y del resto de comunidades autónomas. Y, en definitiva, todo euro que llegue será bien recibido y será dedicado a la mejora del sistema de la dependencia en Andalucía, como no puede ser de otra manera. Me voy a apuntar al concepto que mencionabas tú anteriormente de la dualidad. Creo que también a veces agrupamos en el concepto de dependencia a todas las personas con discapacidad, cuando no todas las personas con discapacidad tienen dependencia. En efecto, sí, sí. Bien, entonces, en este sentido, me Sí, imagino yo que... me refería estrictamente al plan de choque de Sí, sí, dependencia. por eso. Entonces, por eso te iba a preguntar que para ti tiene que ser frustrante la situación en la que te ves que hay ahora mismo una mayor demanda de ayuda económica, de apoyos económicos, y que sin embargo no tienes partidas económicas para responder a tanta demanda que existe. En este sentido, la Junta de Andalucía, en tu caso, en el caso de la Consejería a la que pertenece la Dirección General de Discapacidad, ¿va a sufrir algún tipo de recorte a la hora de apoyar a las asociaciones con respecto a subvenciones que se vayan a repartir? Bueno, pues en ese sentido tengo buenas noticias. Parece que en el pacto de apoyo a los presupuestos que se suscribió ayer entre 3 formaciones políticas, si tuvisteis oportunidad de seguirlo Sí, en las Parlamento, noticias, sí. uno de esos puntos precisamente refiere a esas ayudas a las entidades sociales, ¿no?, a las asociaciones, y en concreto en materia de discapacidad viene a garantizar las inversiones actuales. Yo confío en que se dará cumplimiento a ese pacto de presupuestos 2021, en el que además pues hay otras formaciones políticas que no están en el gobierno que también son garantes de ese pacto. Los centros de día, los centros ocupacionales, hemos podido vivir el apoyo de la Administración autonómica durante el tiempo de confinamiento de cara a la seguridad en la reserva de las plazas para personal, los usuarios y las usuarias de esos centros, para el personal laboral. La situación que viene a partir de ahora, vamos a poder seguir teniendo esa seguridad en la reserva de las plazas, vamos también a poder sacar a personas que están en lista de espera para ocupar más plazas
de las que tenemos los centros? Bueno, a mí me consta que mi compañero Víctor Bellido, el director gerente de la Agencia de Servicios Sociales y de la Dependencia, que como sabéis es la agencia que gestiona este sistema y todas estas plazas, es muy sensible a las necesidades de las entidades que prestáis los servicios sociales, ¿no? A los que no llega la administración en Andalucía, como bien sabéis. En ese sentido, viene demostrando esa sensibilidad y viene dando respuesta en la medida de nuestras posibilidades a esas demandas que le vais planteando, y no me cabe la menor duda que lo seguirá haciendo en el futuro. Para cualquier cosa, insisto, le tenéis disponible. Víctor Bellido, además le encantará seguro pasar por aquí algún día, por este programa. Le se lo recomendaré y seguro que os informa de primera mano muchísimo mejor que yo. Pues apuntamos esa invitación y así se la trasladaremos. En tu anterior etapa como diputado, participaste en los trabajos previos para la modificación del artículo 49 de la Constitución española. Actualmente el Gobierno ha anunciado que va a hacer esas modificaciones, principalmente en un tema de lenguaje, de unificación y actualización de los términos y sobre todo también de qué manera la administración pública, las instituciones públicas deben de amparar, proteger y actuar ante las personas con discapacidad. ¿Cómo se va a materializar eso realmente una vez que se haga la reforma de la Constitución y concretamente ese artículo 49? Bueno, aquí también tengo sensaciones encontradas, Antonio. Es cierto que fue un honor participar en la Comisión de Discapacidad y en concreto en los trabajos relativos al artículo 49, pero también tengo que contar qué es lo que sucedió finalmente en la legislatura en la que yo estaba en el Congreso. La vicepresidenta Carmen Calvo fue la que propuso formalmente que el Gobierno tenía interés en acometer esta reforma y nos dijo a la Comisión de Discapacidad del Congreso, reunió a los portavoces de la Comisión y nos dijo que fuéramos nosotros los que la trabajáramos, que recibiéramos aportaciones de la sociedad civil, que recibiéramos comparecencias. Así lo hicimos, estuvimos meses escuchando a la sociedad civil y que le propusiéramos un texto cerrado y consensuado entre todos los partidos políticos para que fuera aprobado sin problema, porque recordemos que estamos modificando la Constitución, ¿no? Que no es algo baladí, que esto requiere pues consensos lo más amplios posible. Así lo hicimos, le dimos ese... A Carmen Calvo decidió darle su toque personal, con lo cual desvirtuó, entre comillas, todo el trabajo que habíamos venido realizando y lo que finalmente registró ante la Cámara pues fue un texto que ya no estaba consensuado, ¿no? Y que ya había pasado por el tamiz de su visión de la política, ¿no? Tampoco quiero hacer ahora demasiada crítica al respecto ni demasiada sangre. Pero es cierto que no era el texto que salió de la comisión, que no era el texto que había sido consensuado entre todas las formaciones políticas. Con lo cual, finalmente, además, con la convocatoria de elecciones, aquel proyecto pues decayó y ha sido registrado nuevamente, creo. Nuevamente se está trabajando en ello. Tú has participado en estudios de reforma normativa, me imagino, no lo sé con exactitud, no sé si estuviste presente en esta modificación del derecho a voto para personas con discapacidad intelectual. Me imagino que sí estuviste. Sí. Y estos son avances y te veo con una capacidad, y además por la experiencia que tienes, de poder tamizar y de poder estar pendiente de que las normativas vigentes, en este caso en Andalucía, sean reales, ¿no? Y que no sean papel mojado. Tenemos mucha legislación al respecto. Una de las misiones que tiene la Dirección General de Discapacidad es la de velar por la transversalidad de las políticas de discapacidad en todo el gobierno, que todo el gobierno andaluz esté trufado de la discapacidad. En este sentido, me gustaría dos cuestiones. Una, que me hablara de qué manera coordina este trabajo de transversalidad en todo el gobierno andaluz para que penetre la discapacidad en todas las áreas diferenciadas. Y por otra parte, quería concretar, a propósito de lo que te comentaba, de que no tengamos papel mojado, es el artículo 76
de la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Andalucía, que habla de la reserva de contratos para centros especiales de empleo, que eso requiere una regulación concreta, ¿no? Las cláusulas sociales y la reserva tal y como recoge la Ley Estatal de Contratos Públicos. En este sentido, pues me gustaría también que a este respecto me dijera si se está trabajando ya a nivel general en la Junta de Andalucía para que los centros especiales de empleo podamos tener esa parte de reserva que dice la ley para contratar servicios por parte del gobierno andaluz. Sí, Antonio, bueno, retomando un poco, hablabas de mi paso, ¿no?, por el Congreso y si había tenido oportunidad de trabajar en importantes reformas. Te voy a ser sincero, yo he tenido oportunidad de trabajar en importantes acuerdos de Estado, como era el Pacto de Estado por la Justicia o como era el Pacto de Toledo, que cuando yo dejé el Congreso no pudieron salir adelante. Las dos iniciativas decayeron, tanto el Pacto de Estado por la Justicia, que no ha vuelto a ser retomada, como el Pacto de Toledo, que por fortuna sí finalmente ha podido ser aprobado hace unas semanas, si no recuerdo mal, muy recientemente, ¿no? Un par de semanas, sí. Un par de semanas. De hecho, incluso tengo que agradecer públicamente que en esa sesión de aprobación de la comisión se citara a los diputados que fuimos parte de ese pacto en la anterior legislatura, que, bueno, en cierta manera pues habíamos aportado algo también a ese pacto que finalmente vio la luz. Pero sinceramente la mayor alegría que yo me llevé de mi paso por el Congreso fue precisamente la reforma de la LOREG, la reforma de la ley orgánica que regula el derecho a voto y que recuperó ese derecho precisamente para las personas que lo tenían limitado por razón de su capacidad. No fue nada sencillo, Antonio, y demás personas que nos estáis siguiendo, os tengo que contar la verdad. Creo que ha sido una de las negociaciones más duras a las que yo he tenido oportunidad de asistir en política. No era fácil hacerle entender al resto de diputados, al resto de parlamentarios, que el derecho a voto no tiene que ver con la capacidad, sino que es un derecho humano fundamental y que por tanto está vinculado a la dignidad de ser persona, no a la capacidad. Esto para los juristas que tenemos la mente tan cuadriculada a veces no era nada fácil, no era fácil de entender y de explicar, y yo, bueno, pues les acababa amenazando. Bueno, pues si no lo entendéis y pensáis que hay que acreditar una determinada capacidad, pues entonces la única solución que me queda es que le hagamos un examen previo a todos los votantes. Así eliminamos la discriminación de las personas con discapacidad y acreditamos la capacidad de todos los votantes, que nos vamos a llevar un montón de sorpresas. Un montón de sorpresas. Sí. Si tenemos que hacerle un examen de capacidad a todo el electorado español. A los que no tienen el certificado. Efectivamente, a todo el electorado español. Claro, ya cuando me ponían estos términos es cuando empezaban ya a entender mi postura y mi posición. Y finalmente, pues sí, después de algún tira y afloja y de una retirada de una enmienda, creo que del Grupo Popular, que fue la que más tensionó aquello, finalmente se aprobó. Y no tengo noticias ni constancia de que haya habido ningún problema en ninguna mesa electoral en las elecciones que recientemente hemos tenido, ¿verdad? Con lo cual se ha demostrado que esto era necesario, que esto era de obligado cumplimiento y que no ha generado ningún problema. Me preguntabas también por la transversalidad, ¿no?, de las políticas de discapacidad ya en concreto en Andalucía. Bueno, pues el principal eje para llevar a cabo esa permeabilidad en la transversalidad de las políticas de la Junta de Andalucía que yo tengo es el plan que estamos desarrollando, el tercer plan de atención integral o de acción integral para las personas con discapacidad de Andalucía, que es un plan ambicioso en tanto en cuanto cuenta con la participación de más de 35 centros directivos de la Junta de Andalucía, un plan en el que durante el confinamiento y estos últimos meses también de verano hemos estado en contacto, no les hemos dejado muchas vacaciones a estos centros directivos, hemos sido muy insistentes con ellos y la verdad es que ya han cumplido su parte, ¿no? Nos han devuelto sus fichas. Sus fichas viene a ser aquello, Antonio y demás personas que nos estáis siguiendo, en lo que cada centro directivo, en lo que cada consejería se compromete a hacer por las personas con discapacidad en el desarrollo de ese plan para los próximos años.
Eso es lo que llamamos su ficha, ¿no? La ficha donde termina un centro directivo o de una consejería. Y la verdad es que tengo que decir pues que he encontrado mucha colaboración por parte de estos centros directivos. A otros ha habido que azuzarles un poquito más, ¿no? Con el palo y con la zanahoria, como os podéis imaginar. No todo el mundo es igual de diligente a la hora de realizar estos trabajos, pero bueno, finalmente ya lo tenemos casi cerrado. El plan ha pasado ahora por una evaluación de expertos externos a la Junta de Andalucía, incluso externos a la propia Andalucía, ¿no? Un senador, Íñigo Allí, que seguramente le conoceréis también, ¿no? Muy activo en temas de discapacidad, etcétera, etcétera. Y en breve estaremos en disposición de hacer la consulta pública, a la que, por supuesto, pues podréis también aportar muchas cosas, ¿no? Yo creo que ese es el principal eje, ¿no? Del que la Dirección General de Discapacidad dispone para permeabilizar al resto de consejería y el resto de la acción de gobierno. De hecho, hemos sido nosotros, porque un plan de este tipo, para que me entendáis, se puede hacer de dos maneras. Se puede dirigir uno a las consejerías y decirle, sed imaginativos y decidme qué queréis hacer por las personas con discapacidad, y esperar que hagan ese ejercicio de imaginación y te devuelvan sus conclusiones. Pero nosotros hemos querido ser desde la Dirección General más proactivos, en aras también de lograr una respuesta más rápida. Nosotros les hemos propuesto a ellos ya las cosas. Les hemos dado un borrador de ficha interesando determinadas cuestiones, ¿no? De cada consejería y diciéndole, oye, que vosotros tenéis la última palabra, por supuesto, que estos son vuestras políticas, pero que sepáis que nos gustaría que incluyerais en vuestra ficha, en vuestra idea de acción para el plan de los próximos años, pues esto y esto. Bien. Pues... Por supuesto también, Antonio, como tú sabes, porque tú fuiste el que me alertaste también por alguna circunstancia extraordinaria en la pandemia, ¿no? Como el hecho de que no se respetara el cupo de discapacidad en algunas contrataciones urgentes con motivo del estado de alarma. Tú fuiste el que me alertó. Pues otra herramienta que yo tengo, porque como tú sabes, mis competencias son muy transversales, pero fácticamente son muy reducidas, es el teléfono. Tirar del teléfono, Antonio. Y quejarme muchísimo allí donde corresponde. Y sí, yo creo que esto que te refería de las cláusulas sociales para los centros especiales de discapacidad va en la ficha de empleo. Muy bien, hace falta que se siente el organismo competente para empezar a regular, porque estamos ya fuera de plazo y en una situación como la de ahora. El plan de empleo, por cierto, Antonio, mantuvimos una reunión precisamente con la Consejería de Empleo recientemente y va casi parejo al nuestro. La idea es que el plan integral salga primero, lógicamente, que es un poco el paraguas, ¿no? Pero empleo tiene muy avanzado el suyo, con lo cual muy poquito después saldrá el plan de empleo para las personas con discapacidad. Sí, pero no tenemos, hay que diferenciar, volvemos a lo de la dualidad. Una cuestión está el plan de empleo, donde se activarán políticas para la inclusión de personas con discapacidad a nivel general, y por otra parte está que desde los servicios centrales de la Junta de Andalucía regulen para todas las consejerías cómo se deben hacer las licitaciones públicas en materia de reserva de contratos, ¿no? El porcentaje que haya que respetar, y eso me imagino que tendrá que ir en otro sentido, y en eso es lo que creo que igual desde tu dirección general sí podría estar con vista de cómo se está desarrollando ese trabajo, ¿no? Sin duda, eso lo estamos trabajando, ¿no? De todas formas, con la administración pública. Desde Verde y Blanca ya hemos alertado a la Dirección General de Patrimonio sobre este asunto. Nos consta que están interesados y que están buscando los mecanismos para poder desarrollar esa normativa. Fantástico. Pues si no tienes nada más que decir, bueno, hay muchas cosas, podríamos estar aquí mucho tiempo, pero salvo que tengas algo importante que no te gustaría dejar en el tintero, me gusta acabar con alguna recomendación por parte de nuestro entrevistado. No sé si te consideras más pacense que cordobés, no sé si eres más de salmorejo que de jamón de bellota. ¿Qué recomendación nos haces, no? Pues mira, te voy a explicar, es que mi pueblo, Monterrubio de la Serena, está a 8 kilómetros de Córdoba, de la frontera, con lo cual está más cerca de Córdoba que de Badajoz. Es una frontera un poco ficticia.
A mí me gusta contar siempre que en mi pueblo, cuando llega la feria, la mitad de las niñas se visten de gitana y la mitad de las niñas se visten de extremeña, y aquello se vive con total normalidad absoluta. La atracción normal de mi pueblo es venir a estudiar, venir a trabajar, venir a comprar a Córdoba. Es que está más cerca. Nosotros, el Valle de la Serena, como os cuento, es prácticamente idéntico al Valle de los Pedroches y tiene mucho más en común con el Valle de los Pedroches que como pueda ser la parte sur, la campiña cordobesa, que ya son pueblos blancos, más parecidos a Málaga. Las fronteras, insisto, son un poco ficticias. Sí, así que nos quedamos con un salmorejo con taquitos de jamón de bellota. Estupendo, eso sería buenísimo. Muy bien. Pues Marcial Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros, haber compartido este momento que ha sido muy agradable y también que creo muy ilustrador para las personas que nos siguen y sobre todo para el movimiento asociativo de la discapacidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Antonio, y aprovecho para felicitaros a todo el movimiento asociativo en torno a la discapacidad por el fantástico trabajo que hacéis, llegando a donde no somos capaces de llegar desde la Administración. Esta colaboración tiene que durar mucho y seguir trabajando juntos y de la mano por la inclusión de las personas con discapacidad. Un abrazo a todos. Muchas gracias también a nuestros seguidores.